Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 4 de mayo de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hacia el filo de las 6:30 de la mañana, el presidente Álvaro Uribe Vélez estará con nosotros en la hora de la verdad. Repetimos, hacia las 6:30 de la mañana, Álvaro Uribe Vélez en la hora de la verdad. Entre otros temas, el estado de la nación postrada, la nación abatida por todos los problemas. Mientras tanto, el presidente Santos dedicado a un proceso de paz que ni va ni viene, y es que no se puede mover. ¿Qué tal las declaraciones de las FARC en La Habana sobre los niños? ¿Qué tal? ¿Quién dijo que los íbamos a sacar de las filas? Eso es simplemente que estamos estudiando la posibilidad de no reclutar jóvenes por debajo de los 17 años. Los que están en las filas siguen en las filas. Bueno, ellos ayudan a hacer imposible el clima, cualquier clima, de acercamiento con estos salvajes. Mientras tanto, la inseguridad en el país crece, crecen las extorsiones, crece la mala condición del alma colombiana. Hoy, señores, celebramos con un día de tardanza los 11 años de la hora de la verdad. En el año 2004 salimos al aire por primera vez. 11 años, sin parar. Inclusive estuvimos en el aire los 3 días que siguieron al atentado que por poco nos cuesta la vida. La hora de la verdad no para, porque es ahora y siempre la hora de la verdad. Gracias a ustedes, nuestros oyentes. Gracias, por supuesto, a nuestros amables comunicadores. Gracias a un país que cree que puede hacerse el estilo de periodismo que nosotros hacemos. Otro crimen político de la justicia colombiana. La Corte quiere tapar su propia infamia agregando otra a su historial. La sentencia contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno es la demostración de la justicia política, de lo más bajo de la justicia política. Esto dirigido por el señor Barceló, es decir, por el señor magistrado Ramírez, el que le recibía relojes de regalo a un mafioso como Giorgio Sali. La Corte quiere borrar su pasado siniestro atacando al presidente Uribe y a su gente. Y condena al presidente Uribe sin citarlo, sin oírlo, sin darle ninguna posibilidad de respuesta. Esa es la Corte Suprema de Justicia y por eso tiene el prestigio que tiene. No es sino que miren las encuestas, honorables magistrados, para que se den cuenta hasta dónde el pueblo colombiano los desprecia. El glifosato ha muerto. ¡Viva la cocaína! Ya pues el presidente Santos le cumplió a las FARC la exigencia que tenían en materia de glifosato. No más aspersiones. Si eso se le suma a que no hay más extradición, a que no hay más bombardeos, porque de hecho no los hay ni los habrá, a que no hay más lucha contra la extinción de dominio de los bienes, las FARC pueden quedarse con todo su dinero, pueden seguir el negocio de la coca. Y a propósito, lo que estábamos diciendo y lo habíamos repetido 1000 veces, el crecimiento de los cultivos de coca en el país. Los Estados Unidos calculan que al 31 de diciembre pasado, no dicen nada de estos últimos 5 meses que han sido explosivos, la coca ha crecido 40% en Colombia. Ese es el resultado de la política de Santos en materia de cocaína. Nos vamos a convertir en un mar de cocaína, que es lo mismo que ahogar a Colombia en un mar de sangre.
Juan Carlos Monedero, el asesor y amigo de Pablo Iglesias, el de Podemos, ha tenido que renunciar al partido, acosado por sus propios actos de corrupción. En España no le perdonan los sueldos que recibía de Hugo Chávez para que lo acompañara tan eficientemente en el desarrollo de su programa económico. Cae el desempleo del DANE. El DANE resuelve que el desempleo cayó a la cifra más baja en no sé cuánto tiempo. Otra cosa piensa el pueblo colombiano, que es el que está sintiendo las consecuencias del desempleo. Aquí para el DANE, para el señor Perfetti, alguien que se sube a un bus a cantar para recoger unas monedas está empleado. Doctor Perfetti, mire usted cómo el pueblo colombiano rechaza sus encuestas, cómo se muere de risa ante ellas y también de indignación. Eso es lo que causan sus encuestas. Monumental rechifla a Santos en Valledupar. Ya no solamente tiene que cuidar su presencia física, porque no fue a Valledupar al Festival Vallenato al que le fascina ir, toda la vida fue, sino que manda cartas y a las cartas las chiflan. Las dos maneras que el pueblo colombiano tiene para expresar el gobierno de Juan Manuel Santos. Las marchas el día del trabajo, los encapuchados que aparecen al final siempre para tirar. ¿Quiénes son? No pueden ser amigos de las centrales obreras porque les hacen un daño enorme a ellas y a sus marchas, que estaban haciendo una manifestación impresionante de su gente, de su punto de vista, el que expresan cada 1 de mayo. Pero todo lo dañan después los encapuchados. ¿Quiénes son? Los diálogos FECO de gobierno han continuado durante todo el fin de semana. La señora ministra se tuvo que tragar sus palabras. Sí conversaba a pesar de que el paro continuaba. Se tragó sus palabras enteras la doctora Gina Parodi y se las tendrá que seguir tragando, porque hoy continúan las conversaciones en medio del paro. El gobierno contra la pared no tiene un peso. Los maestros insisten. ¿Qué va a pasar? Muy bajo el crecimiento de la economía de los Estados Unidos en el primer trimestre de este año. Solamente el 0,2%. La Fed, Federal Reserve, mantiene sus tasas de interés por ahora. Se espera que el crecimiento para el resto del año sea del 2,8%. El WTI, el precio del petróleo, está subiendo a las cercanías de $60, que es donde lo ven muchos expertos. A pesar de eso, se calcula que la economía colombiana no crecerá en este año más de 3% y que para el año entrante vendrá lo peor, 2% de crecimiento en el año. Maduro tomó medidas el 1 de mayo, medidas económicas muy inteligentes, subió el salario 30%. ¿Y qué pasa con un aumento de salario del 30% cuando la inflación es del 80 o del 90%? ¿Qué pasa con eso, señor Maduro? Acaba de descuadrar las cuentas oficiales y no logra ningún impacto social. Al contrario, estimula la inflación. La situación económica es insostenible. En su guerra contra lo que Maduro llama los pelucones, siga la guerra, que el pueblo sigue entre el hambre y la desesperanza total. Violencia en Italia contra la Exposición Universal. En Jalisco, México, lo que hubo fue una verdadera guerra. Prácticamente derribaron un helicóptero del ejército que milagrosamente alcanzó a aterrizar con no pocos heridos. Lo de Guadalajara fue una verdadera batalla campal. La nueva generación, que así se llama este grupo mafioso mexicano,
que está dedicado a cierto tipo de estupefacientes y no parece demasiado conectado con las mafias colombianas. ¿Quién lo sabe? La economía colombiana vista por los expertos, 3 y 2% para estos 2 próximos años, supone que lo peor está por venir. Y en Hoy en la Historia recordaremos ese 4 de mayo del año de 1789, cuando se reunieron solemnemente los Estados Generales y marcharon en una marcha llena de rigores litúrgicos hacia Notre Dame de París. Y allá estuvieron los nobles, y estuvieron los curas, y estuvo el tercer estado, y estaba su majestad el rey con la reina. ¿Quién iba a presentir lo que se venía encima? Era el año de 1789. Estamos a 2 meses de las ocurrencias de la Bastilla y de los acontecimientos que se desencadenaron, los más dolorosos, los más terribles que pueblo ninguno ha resistido en tan corto tiempo. La Revolución Francesa, lo mejor y lo peor de la especie humana, todo reunido al mismo tiempo. Recordaremos su inicio. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Hoy me gustaría que habláramos de la encuesta. Antes quiero lamentar los nuevos presos políticos, que son Bernardo Moreno y la exdirectora del DAS. Se unen a esa lista de presos políticos. María del Pilar Hurtado. María del Pilar Hurtado, así es. Lamentable, pero está ahí. Hablaremos a lo largo del programa de ese tema. Y hablemos ahora de la encuesta, porque a mí me encanta. Los números hablan por sí solos. Estos no son opiniones nuestras, son números, y es el pueblo el que se manifiesta y el que habla. La nueva encuesta de Gallup muestra lo que aquí llevamos diciendo mucho tiempo. Los colombianos no están contentos con el gobierno de Juan Manuel Santos, y así lo manifiestan en esa encuesta, la encuesta de Ipsos Napoleón Franco, mejor dicho, no de Gallup, disculpa, porque lo que hace es confirmar lo que Gallup dijo la semana pasada, aunque incluso sale peor, ¿no? Hay algunos indicadores que salen mucho peor. El 68% tiene una imagen desfavorable de Santos. En la encuesta de Gallup salía con el 64% de desfavorabilidad. El 72% no está satisfecho con el trabajo del presidente Juan Manuel Santos, y el 81% cree que el presidente Juan Manuel Santos no cumple lo que promete. Mientras tanto, el expresidente Álvaro Uribe, perseguido furiosamente y cuestionado por el gobierno de Juan Manuel Santos, y con un número cada vez más alto de sus funcionarios en la cárcel, como recordábamos ahora, sale con un 57% de favorabilidad y un 39% de desfavorabilidad. Uribe supera en favorabilidad a Germán Vargas, que tiene un 44% de favorabilidad y un 40% de desfavorabilidad. El que usted me preguntaba el otro día por Nicolás Maduro. Bueno, en esta encuesta de Ipsos sale con el 90% de desfavorabilidad. Una cosa. Ese es el mejor amigo, ¿no? Ese es el mejor amigo. Es una cosa absurda, definitivamente. El 77% piensa que las cosas van por mal camino. El 33% de los colombianos cree que el país empeorará en los próximos 6 meses. Y este pesimismo, no crean que es un pesimismo que es natural. No, ni mucho menos, porque no existía en el gobierno del presidente Álvaro Uribe en ese número, ¿no? En la misma época, en el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe, el 13% creía que empeoraría y el 41% creía que mejoraría. Es decir, durante el gobierno de Álvaro Uribe, en el segundo periodo, lo que había en esa misma fecha era optimismo, no pesimismo. La economía, pues lo va a tratar nuestro compañero Sergio Helm, pero lamentable, sale muy mal parada. El 66% creen que la economía va por mal camino. Y por instituciones, como siempre, la que más favorabilidad tiene son las Fuerzas Armadas, con un 60%,
Le siguen los medios de comunicación con el 47% y la Procuraduría 38%. Y los que salen muy mal valorados, pero muy, muy mal, la justicia colombiana, el 84% de desfavorabilidad. El Congreso de la República, 81% de desfavorabilidad. Y las altas cortes, que salen con un 78% de desfavorabilidad o que no los quieren. Hablemos claro. La justicia colombiana siempre ha estado mal valorada, la verdad, pero esa desfavorabilidad ha ido escalando. En el 2012 tenía el 62% de desfavorabilidad y ahora está en el 84%. O sea, va de mal en peor. Las sentencias políticas que están dictando, eso no lo entienden. Y siguen aferrados a la idea de que condenando al presidente Uribe rescatan su imagen. Al contrario, más la hunden, más la destruyen. La gente encuentra despreciable lo que está haciendo porque saben que no es administrando justicia, sino ejerciendo persecución política. Es la herramienta política de Juan Manuel Santos contra el uribismo. Eso es la Corte Suprema, no más. Así es. Y por temas, el gobierno sale muy mal calificado en seguridad en la ciudad. En esta encuesta, yo no sé por qué han dividido la seguridad en las ciudades y seguridad en general. A mí me parece que seguridad debe ser en todo y en todo el país, pero lo que más le preocupa a los colombianos es la seguridad en las ciudades, que sale con un 85% de desaprobación del manejo que hace el gobierno, ¿no? Justicia, como les decía, el 83%, seguridad en general 83%, salud 80%, desempleo, agro y la paz. Eso significa que la paz no es la principal preocupación de los colombianos en estos momentos. Por pensar tanto en la paz, otros indicadores como el de la seguridad se treparon. Y para finalizar, hablando de paz, el 69% de los colombianos cree que los diálogos no van a llegar a ningún lado. El 89% no quiere que las FARC dejen de ir a la cárcel, es decir, quieren que cumplan cárcel. El 79% no quiere que participen en política las FARC y que sean candidatos. El 64% pide que los diálogos tengan un plazo límite, que le pongan una fecha. Y el 61%, el 27% de los colombianos cree que los uribistas que están en la cárcel no cometieron esos delitos. Estos son algunos de los indicadores que aparecen en esta encuesta que, como les decía, confirman la encuesta que conocíamos la semana pasada de Gallup. Y es el pueblo el que habla, ¿no? Sí, señora, son las dos encuestadoras importantes que hay en el país, las que realmente merecen su nombre y que tienen un prestigio nacional. Se pusieron una curiosa cita en el tiempo para registrar esto, Montserrat. Nunca un gobierno tuvo tanto desprestigio como ahora el de Juanpa. Habría apenas que compararlo con el de Ernesto Samper en los peores momentos del proceso 8000. El país está lleno de ira contra un gobierno que no le cumple sus promesas, pero es lo más doloroso y lo más preocupante, Montserrat, que ve negro su porvenir. Es decir, no le ve salida a esta crisis que estamos enfrentando. Ese es el gran tema. Si todo esto se limitara a ser una explosión en contra del gobierno, pues no estaría pasando nada. Pero cuando se trata nada menos que de un inmenso dolor aunado a una temible desesperanza, el resultado es desastroso. Qué tristeza. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 5 de abril del año 15. Son las 6:24 de la mañana, mientras el inepto gobierno de Juanpa amenaza a FECODE con que se agota el plazo de negociación. Los maestros responden de no darse el acuerdo con firmas y recogen y piden la renuncia de la soberbia ministra de Educación. En circular, se convoca a los docentes a continuar las actividades de protesta con agenda de paro indefinido.
invitan a una serie de actividades para continuar con la protesta. El documento señala que para el día martes 6 de abril está programada la radicación de las firmas que han venido recogiendo para exigir la renuncia de la ministra Parodi en la Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana. También se realizarán brigadas para visitar medios de comunicación con bicicletón incluido. A todo, el gobierno ofrece entre un 10 y un 12% de incremento, propuesta rechazada por FECODE. Cuando FECODE propuso dejar la negociación en tablas, apenas a las 10 de la noche llegó el ministro de Hacienda, con su paila, pero sin mermelada. Mientras tanto, 9 millones de niños, 3.500.000 padres de familia y 350.000 profesores esperan y desesperan. Y la ministra se traga las palabras y despierta a Lucho, doctor Londoño. Bueno, despierta Lucho, no sabe uno para qué, tal vez lo hace mejor dormido. Pero mire, William, tengo la percepción de que no es soberbia de la ministra, es que está cumpliendo instrucciones. Ella tiene que seguir la pauta, el guión que le fijan desde la Casa de Nariño. Entonces, que no negocia mientras el paro esté vigente. Bueno, se tiene que tragar las palabras y negocia con el paro vigente. Que le da un paro a FECODE, un plazo a FECODE. FECODE le contesta que no hay plazos, que lo que tiene que haber son soluciones y que si no hay soluciones no vuelven al trabajo. No, la situación es supremamente grave en medio de una grande estrechez fiscal, que es la que el país empieza a conocer ahora, porque hasta este momento era como nunca antes. Esto no tiene antecedentes en la historia. Las inversiones que estamos haciendo son colosales y se robaron toda la platica y el país lo entiende. Muy difícil la situación. Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días. Y bueno, hoy en la noticia internacional hablaremos un poco de la Exposición Universal en Milán, Italia. Y es que este fin de semana se registraron varias jornadas de protesta que se inauguró el viernes 1 de mayo, la Exposición Universal en esta ciudad de Italia. Le recordamos a nuestros oyentes que la Exposición Universal es el nombre genérico de varias exposiciones de gran envergadura celebradas por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, en esta ocasión el evento ha generado un gran rechazo no solo entre activistas anticapitalistas italianos, sino también entre varios miembros de ONG europeas. Un nutrido grupo de jóvenes, principalmente estudiantes, se tomaron las calles de la ciudad para mostrar su oposición a la gestión de la Expo Milán del 2015 y criticaron al gobierno central por sugerir que los estudiantes deberían trabajar gratis en esta exposición para obtener experiencia. La exposición, que este año lleva el lema Alimentar el planeta, energía para la vida, ha estado también salpicada de escándalos de corrupción que han llevado incluso a la dimisión del exministro de Infraestructura italiano. Y bueno, los analistas explican la inconformidad de la sociedad italiana por la fuerte crisis socioeconómica que vive el país. Tiene una población bastante envejecida y en ocasiones desilusionada sobre su futuro y está hundida en su peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Los italianos se muestran inconformes por la gran cantidad de dinero utilizado en este evento de carácter efímero. Y bueno, esperamos que la feria pueda seguir su curso, estará abierta hasta el 31 de octubre de este año y seguramente seguirá generando mucha polémica. Sí, señora, es posible, ya finalmente pasaron las primeras tormentas, las primeras borrascas. Vamos a ver esto cómo continúa. Y no deja de ser preocupante y triste que semejante acontecimiento quede opacado por estas protestas. Como usted dice, una Europa desencantada, empobrecida, envejecida. No es el mejor momento para el continente de donde ha partido la cultura universal, por lo menos la cultura que consideramos con ese nombre, la cultura de Occidente. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de los aspectos económicos de la encuesta de Ipsos Napoleón Franco, que ya Montserrat repasaba hace un momento, pero quiero que nos concentremos en los temas económicos porque tienen una gran trascendencia y una gran importancia. Pues bien, el 66% de los colombianos
consideran que la actual situación económica del país es mala o muy mala. Entre tanto, el 70% de los colombianos desaprueban la manera como el presidente Santos está manejando la economía, un dato que contrasta muchísimo con el de noviembre de 2010, cuando el 61% aprobaba el manejo de la economía. Pues hoy la tortilla se dio la vuelta. El 70% desaprueba la manera como se está manejando la economía por parte del presidente Juan Manuel Santos. Y el otro dato muy importante, el del desempleo. El 77% de los colombianos desaprueban la manera como el presidente Santos está manejando el desempleo. Y esto a pesar de las cifras oficiales que dan cuenta pues de cifras históricas, según el DANE en materia de desempleo. Pero la gente no le come cuento a esas cifras y el presidente, muy molesto, el día del trabajo, el pasado viernes, salió lanza en ristre contra la prensa. Escuchemos. Y esto es algo que yo les pregunto a ustedes, a usted Lucho, a los medios de comunicación, a los analistas, ¿en qué estamos fallando para que la gente piense que el tema del trabajo en Colombia no vaya bien? Por ejemplo, en la última encuesta que hicieron hace un par de días, les preguntaron a los colombianos, ¿usted considera que el desempleo está empeorando o mejorando? Solamente el 30% dijo que estaba mejorando, el 55% dijo que estaba empeorando. Ustedes vieron las cifras que acabo de decir. Y ahí se refería a la encuesta de Gallup, a la de la semana pasada, no a esta que pues es más dramática todavía. Es peor. Es peor, sí señor. Muy molesto el presidente con sus cifras perfetti en mano, ¿no? Que dan cuenta de tasas históricas en materia de desempleo, pero la gente no cree, doctor Londoño. Hay que ver cómo se componen esas cifras, lo hemos advertido a través de estos micrófonos. Mientras los malabaristas en los semáforos sigan engrosando las cifras de empleo, los datos pues van a ser espectaculares para el DANE, pero la gente no traga entero y así se lo hizo saber el país al presidente a través de esta encuesta de Ipsos Napoleón Franco. Un desastre total el manejo del desempleo en el gobierno Santos. Muy bien. Ya lo sabemos, lo sabe la gente, cada colombiano lo sabe. Es que cada colombiano o está desempleado o está subempleado o tiene alguien en la familia o algún pariente que está enloquecido buscando un empleo que no llega por ninguna parte. No llega sino el empleo en las oficinas del señor Perfetti. En el resto del país no hay empleo.